Hola, buenas tardes. Yo soy Regina y es mi compañera María y vamos a hablar acerca del análisis de un artículo publicado por Pearson en 2014. El artículo se llama El cambio de pH sobre la superficie oceánica. De una forma introductoria voy a hablar del pH. El pH o potencial de hidrógeno es una medida de alcalinidad o de acidez que hay en una solución. Nos indica la concentración de iones de hidrógeno en la misma disolución. Tiene una escala que va del 1 al 14, siendo los primeros más ácidos y los más alcalinos los últimos. El 7, que sería el neutro, es el pH indicado del agua. En el océano el pH tiene un promedio de 8.1, pero este ha ido disminuyendo. Antes se calculaba que era de aproximadamente 8.2. La razón por la que se ha ido disminuyendo es que el pH está en estrecha relación con la concentración de CO2 que hay en la atmósfera. Como lo vemos en la siguiente gráfica obtenida de la NOAA, que va desde el año 1980 hasta el 2013, vemos que la concentración de CO2 en la atmósfera ha ido aumentando. Esto ha provocado que haya una disminución en el pH del océano. Este cambio que hubo de 8.2 a 8.1. Esto se debe a que el pH se mide a través de logaritmos y representa aproximadamente un aumento en el 26% de la acidez en la superficie oceánica. La acidificación del océano se debe a que el CO2 reacciona con los iones carbonato para formar ácido carbónico, lo cual reduce los iones carbonato, disminuyendo así el pH. En este caso, el océano funge un papel muy importante en la naturaleza, ya que intenta amortiguar el gradiente de concentración a nivel global. Bueno, ahora les voy a explicar la metodología. Pearson utilizó una serie de datos obtenidos de un núcleo de hielo donde mide las concentraciones de CO2 atmosféricos a partir de hace 20.000 años, 1880, 1960 y 2014. Para esto utilizó una serie de ecuaciones en donde tuvo que tomar en cuenta ciertos parámetros. Por ejemplo, que nada más se tomaban los 100 primeros metros de la superficie de todo el océano, que es aproximadamente una capa de 35 por 10 a la 18 kilogramos. Y por otro lado hizo un ajuste en la corrección de la presión parcial tomando en cuenta la saturación de vapor de agua en el océano, o sea la fugacidad, y por otro lado tomó en cuenta tres temperaturas promedio a lo largo de todo el planeta, que es 0 grados centígrados en los polos, 18 grados centígrados en latitudes medias y 30 grados centígrados en el Ecuador. Para calcular las ecuaciones que nos darán como resultado la cantidad de CO2 atmosférico que el océano absorbe, se van a ignorar las correcciones de la alcalinidad total, pero sí tomando en cuenta la alcalinidad total, así como las correcciones de la fugacidad del CO2 atmosférico, es decir, que tiene que ver con la saturación de vapor, porque la presión parcial se toma en una atmósfera seca, pero si estamos haciendo el cálculo sobre el océano, se tiene que tomar en cuenta una atmósfera húmeda, donde hay mayor saturación de vapor de agua. Una vez realizados estos cálculos, se encontró que para agua de mar a 18 grados centígrados en equilibrio con la atmósfera, que contenga aproximadamente 200 partes por millón de CO2 atmosférico, se absorberá 1.17 micromoles de CO2 por cada kilogramo de agua de mar. Esto si la concentración es de 200 partes por millón, pero si esta aumenta a 201, se calcula que incrementará a cierta tasa. Hasta el 2014 habrá una tasa de 400 partes por millón por volumen, lo que provocará que haya una absorción en el océano de 0.5 micromoles de CO2 atmosférico por cada kilogramo de agua, lo cual repercute directamente en el balance global de masas, pues el océano es uno de los principales sumideros de CO2 en el mundo. Podemos
podemos observar que en la atmósfera una parte por millón de volumen equivale aproximadamente a 2.12 gigatoneladas de carbono. Entonces, partiendo de esto, a una temperatura de 18 grados Celsius y a una concentración atmosférica de 200 partes por millón de volumen, un aumento en una parte por millón de volumen conduciría a la absorción de 0.49 gigatoneladas de carbono para los primeros 100 metros en la superficie oceánica. Esto quiere decir más o menos un 23% en el aumento atmosférico. Se realizó el mismo cálculo para el año 2014. Se consideró una concentración de 400 partes por millón por volumen, que conducieron al aumento de una parte por millón de volumen. Esto condujo a la absorción de 0.21 gigatoneladas de carbono, que es aproximadamente el 9.7% del aumento atmosférico. En la siguiente gráfica se puede observar el factor que representa el aumento en la concentración de CO2 total en el agua de mar con la concentración atmosférica medida en partes por millón por volumen. Esto para las tres temperaturas ya antes dichas de 0, 18 y 30 grados Celsius. También podemos ver que aquí se señalan dos fechas importantes, las de 1880 y la de 2014. También en el desarrollo es importante observar que el CO2 es un gas invernadero sumamente importante no solo para la vida, sino que además este gas regula la temperatura en el planeta. Este gas también es producto de la quema de los combustibles fósiles provocado por el uso antropogénico en la Tierra. Es decir, que este gas ha tenido un aumento notoriamente desde la revolución industrial hasta ahora. En esta gráfica podemos observar cómo la acidificación del océano pues prácticamente era nula más que en zonas de descarga por ríos, porque en estos momentos pues no había CO2 atmosférico de forma tan importante como actualmente, que esta gráfica del lado derecho pues es un diagrama de la acidificación en el año 2014. Pearson menciona que progresivamente la alcalinidad total del océano va a ir aumentando conforme pase el tiempo. Sin embargo, una observación importante en esto recae que el crecimiento lento de la alcalinidad total del océano debido a la baja precipitación de carbonatos de calcio en aguas superficiales y el aumento en la disolución de la profundidad evidentemente provocaría fluctuaciones en el pH de la superficie oceánica, lo cual genera un feedback positivo. Esto quiere decir que habría un mayor aumento en la concentración de CO2. En conclusión, el CO2 es un gas de suma importancia no solamente para la vida, sino para la regulación del clima en nuestro planeta. Y esta relación que tiene por lo menos con el océano es de suma importancia porque regula todo el sistema. Y es muy importante aquí observarlo porque a través del tiempo las capas se van mezclando al punto de que todo el océano va a estar lleno de CO2. Entonces, a mayor concentración de CO2 y si continúa la capa de mezcla, el pH seguirá disminuyendo, como se puede observar en la gráfica de abajo. Esta estrecha relación que hay entre la concentración de CO2 en la atmósfera y los niveles de pH en la superficie oceánica tienen mucho que ver con las emisiones de carbono que los humanos han hecho a lo largo del tiempo, principalmente, o más bien, a partir de la revolución industrial, pues la concentración de CO2 ha aumentado un 40% desde esta época, es decir, ha aumentado un 26% la acidificación del océano, que son 10 tazas más que hace 55 millones de años. Al día se absorben aproximadamente 24 millones de toneladas de CO2 en la superficie oceánica, y esto tiene repercusiones, como ya lo mencionó Regina, en el clima global del planeta, pero también en la vida de los organismos, pues muchos organismos son calcificantes y entonces necesitan los iones de carbonato para poder generar sus conchas. Al no tener estos iones disponibles gracias a la disminución del pH en la superficie oceánica, estos se ven desfavorecidos y sus conchas ya no las pueden formar tan bien. Y bueno, pues en conclusión es sumamente importante que nosotros como seres humanos en nuestro planeta reduzcamos la huella de carbono.
También hay una gráfica acá abajo que podemos ver cómo hay dos modelos, si seguimos con el modelo actual o disminuimos nuestra huella y podemos alcanzar un equilibrio sin llegar a un punto irreversible en el cambio climático global. Y pues eso es todo, muchas gracias. Gracias.